Muy buenas tardes, queridos mielomeros, mielomenses, como los llamamos informalmente. Aquí estamos haciendo una nueva videoconferencia. Hoy vamos a hablar sobre los tratamientos disponibles y las nuevas terapias prometedoras que se vienen y que están llegando también a nuestro país. Esto va a estar a cargo, va a ser un mano a mano con la doctora Dorotea Fantel, en exclusiva con ella, quien nos va a explicar con su didáctica de siempre y con la calidez de siempre, para que podamos entender todas las posibilidades que hay a la hora de tener que tratarnos con mieloma. De tratar el mieloma, mejor dicho. Dorotea, bienvenida. Gracias, Marian. Bueno, hoy no tengo a nadie que presentar, me presento sola. Sí. Bueno, la verdad es que es un gusto compartir. Ustedes ya saben que los llevo a todos conmigo y, bueno, trataré en los próximos minutos de ver qué podemos tener de las nuevas opciones. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en los próximos minutos entonces vamos a hablar de las nuevas opciones de tratamiento, pero no solamente para los pacientes que recién se diagnostican, sino que para aquellos pacientes que recaen, porque como todos sabemos, hasta hoy es una enfermedad que no se cura. No se cura, pero nuestros pacientes viven muchos años y tratamos de que vivan lo mejor posible. Estos son los pilares del tratamiento que nosotros utilizamos cuando estamos sentados frente a ustedes. ¿Y cuáles son estos pilares? Bueno, lo primero es hacer el diagnóstico, y no vamos a hablar del diagnóstico, pero ustedes ya saben que es un aumento de las células plasmáticas en la médula ósea, que estas células plasmáticas son clonales, proliferan, y como consecuencia, ¿dónde proliferan? Como dice la doctora Fantel, en la médula ósea, que es el caracú de los huesos, que no es la médula espinal. Y como consecuencia de esta proliferación de estas células plasmáticas, que son clonales, son todas iguales, son malignas, los pacientes tienen lo que ustedes ya saben y llevan al hombro: anemia, insuficiencia renal, dolores óseos o aumento del calcio. Estos son los 4 eventos que se relacionan con el mieloma. Es decir, entonces, aumento de las células plasmáticas con estos eventos relacionados con el mieloma. Si un paciente tiene esto, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos un laboratorio. ¿Y qué es lo que aparece en el laboratorio que a nosotros tanto nos llama la atención? Y pedimos que el proteinograma, donde aparece la famosa banda monoclonal. Una vez que tenemos el tratamiento, evaluamos al paciente. Pero, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando ofrecemos un tratamiento? Que este tratamiento tiene que ser un tratamiento continuo. ¿Continuo hasta cuándo? Bueno, hasta que el paciente progrese o no tolere el tratamiento por toxicidad. En ese momento interrumpimos el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo principal de este tratamiento? Es encontrar la mejor respuesta. ¿Y cuál es la mejor respuesta? Es lo que hoy nosotros llamamos enfermedad mínima residual o enfermedad residual medible. Y esta enfermedad residual medible, que la medimos dentro de la médula ósea y fuera de la médula ósea, ¿con qué la medimos? Con una citometría de flujo, fundamentalmente de nueva generación. ¿Y qué es lo que nos tiene que dar? 0. 0 de células plasmáticas clonales. Ojalá. Es muy difícil, pero hay pacientes que ya hoy tienen enfermedad residual mínima negativa. Por el otro lado, tenemos que hacer un tratamiento combinado. ¿Qué quiere decir un tratamiento combinado? Utilizando 2 drogas, 3 drogas o 4 drogas. Hoy por hoy se benefician los pacientes utilizando 3 drogas o 4 drogas. Y cuando hablo de 4 drogas, agregamos el anticuerpo monoclonal. Y finalmente, bueno, ¿quién está sentado frente a nosotros? Un paciente. Vamos a tratar de que este tratamiento sea realmente personalizado
cuidando que el paciente tenga una buena calidad de vida. Estos son los tratamientos que tenemos hoy en el 2022 disponibles para ustedes. Tenemos los glucocorticoides, que son la dexametasona y la prednisona, agentes alquilantes como la ciclofosfamida y el melfalán. Todas estas drogas ustedes las conocen porque seguramente en algún momento las recibieron. Inhibidores del proteosoma como bortezomib, ixazomib y carfilzomib. Los inmunomoduladores, talidomida, lenalidomida, pomalidomida, y hoy ya tenemos otros más. Los anticuerpos monoclonales, daratumumab, el elotuzumab, el reciente aprobado isatuximab y ya comercializado, y después tenemos las CAR-T, las famosas CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, algunas drogas como el selinexor y el venetoclax, que todavía nosotros aquí no tenemos. Sí tenemos el venetoclax, pero no autorizado para el tratamiento de mieloma. Y después puse, como ustedes ven acá, ensayos clínicos. Muy importante. Tenemos pocos ensayos clínicos en la Argentina, pero los que tenemos los ofrecemos para cada uno de los pacientes en el momento apropiado. Ojalá pudiéramos tener más ensayos clínicos y al final ya vamos a hablar de esto un poquito más. Bueno, ¿cómo elegimos el tratamiento? ¿De qué depende la elección del tratamiento? Acá tenemos, depende del paciente. ¿Qué quiere decir que depende del paciente? Depende de la edad del paciente, de las enfermedades que el paciente tiene, o sea, de las comorbilidades, de la preferencia que el paciente tiene. Muchas veces los pacientes no quieren tener medicación endovenosa, quieren tener medicación oral. Bueno, esto se conversa entre médico y paciente. Depende de la enfermedad, ya vimos que de los eventos adversos que la enfermedad puede tener, como la hipercalcemia, las lesiones líticas o la insuficiencia renal. Depende si el paciente tiene alteraciones en el estudio citogenético y es una enfermedad de lo que nosotros llamamos enfermedad de alto riesgo o enfermedad de riesgo estándar. Y luego, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Ya vimos que le podemos dar una combinación de 2 o 3 drogas de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Y también tenemos en cuenta entonces, para indicar una droga, aquella droga que actúa sobre la célula plasmática, que se encuentra en un microambiente. ¿Y qué es el microambiente? Bueno, es el soporte de la médula ósea. Entonces, tenemos en cuenta célula plasmática y microambiente por un lado. Y por el otro lado tenemos en cuenta la eficacia de esta combinación de drogas que le vamos a dar a nuestro paciente y la seguridad de esta combinación. En cuanto a la eficacia, es importante, y ya vimos, controlar la enfermedad. Controlar la enfermedad es tratar de alcanzar una enfermedad residual mínima negativa. Tratar de que con los estudios que nosotros les hacemos a ustedes, no encontrar células plasmáticas clonales en la médula ósea, y cuando digo fuera de la médula ósea, con un estudio por imágenes. En general, el estudio que hacemos por imágenes es una tomografía de baja dosis o un PET-TAC. Y es importante que esta combinación que ofrecemos tenga una cierta seguridad, que tenga pocos eventos adversos, que nuestros pacientes puedan tener una excelente calidad de vida y que además esta combinación sea una combinación conversada entre el médico y el paciente, teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Y aquí tenemos lo que es la historia natural de esta enfermedad. Muchos de ustedes, y ya los hemos escuchado, pasan por un periodo asintomático, que es aquel paciente que tiene nada más que la banda monoclonal de significado indeterminado, solo la banda, el seguimiento de esto, sin ninguna otra manifestación. Luego tenemos pacientes
que no cumplen con todos los criterios de los cuales hablamos recién, sino que tienen un mieloma asintomático, tienen aumento de las células plasmáticas en la médula ósea, tienen una banda monoclonal, pero no tienen ningún evento relacionado con el mieloma. Estos pacientes, algunos de ellos progresan, y entonces sí tenemos al paciente con mieloma múltiple. Y en este momento nosotros utilizamos la primera línea de tratamiento. Esto es lo que nosotros llamamos paciente de reciente diagnóstico, paciente con mieloma múltiple, que va a requerir una línea, la primera línea de tratamiento. Y como por suerte la gran mayoría de ustedes entran en remisión completa. Están un tiempo en remisión completa, algunos con un tratamiento de mantenimiento, otros sin tratamiento, y luego nuevamente empieza a aparecer la banda monoclonal o la cadena lineana. Y aquí estamos frente a lo que nosotros llamamos primera recaída. Y esto se repite varias veces y en varias oportunidades nosotros damos tratamiento. La pregunta es, ¿cómo elegimos el mejor tratamiento para nuestros pacientes? Cuando recién hacemos el tratamiento, todos ustedes saben, y además lo hemos hablado en las reuniones, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es el paciente candidato a trasplante de médula ósea? ¿Sí o no? ¿Y esto de qué depende? Bueno, depende, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, depende de la edad, de las comorbilidades, fundamentalmente. Y aquellos pacientes elegibles a trasplante, hoy por hoy, la edad que uno considera es hasta los 70 años. Claro, a medida que nosotros los expertos o los profesionales que tratamos al mieloma vamos creciendo, vamos corriendo también la edad disponible para el trasplante. O sea, hay pacientes entre 70 y 75 años que también pueden ser elegidos para hacerse el trasplante de autólogo de médula ósea, porque son pacientes aptos y que tienen mínimas enfermedades que los acompañan. Y luego tenemos el grupo de pacientes no elegibles para trasplante, y aquí puse mayores de 75 años, o aquellos pacientes que también pueden ser pacientes jóvenes, pero que tienen enfermedades muy serias que los acompañan, que no permiten que estos pacientes sean trasplantables. No nos olvidemos que sea un paciente elegible para trasplante de médula ósea o no elegible para trasplante de médula ósea, todos deben hacer un tratamiento de soporte para sus huesos. ¿Y cuál es el tratamiento de soporte? Bueno, en general es hacer pamidronato mensual, que esto disminuye realmente los eventos óseos como las fracturas y los dolores. Bueno, acá tenemos pacientes de primera línea candidatos a trasplante. Hacen 4 a 6 ciclos de inducción, utilizan 3 drogas en general, todos utilizaron bortezomib más que un inmunomodulador. Pueden utilizar lenalidomida, talidomida o ciclofosfamida, más la dexametasona. Y hoy por hoy ya tenemos autorizado para utilizar el daratumumab, que puede acompañar al bortezomib y a la talidomida y dexametasona o a la lenalidomida y a la dexametasona. Una vez que el paciente controla su enfermedad, disminuimos al máximo la cantidad de células plasmáticas clonales que el paciente tiene, el paciente va al trasplante de médula ósea. Luego del trasplante de médula ósea, alrededor del día 100, o sea, a los 3 meses, entre los 2 y los 3 meses, hacemos una nueva reevaluación. Y de acuerdo a la respuesta que el paciente tiene, podemos hacer 2 ciclos más con las mismas drogas que utilizamos al principio, o sea, en la inducción,
o podemos cambiar la combinación de las drogas. La mayoría de los pacientes hoy no hacen consolidación. ¿Y qué hacen los pacientes que salen del trasplante? Mantenimiento. ¿Cuál es la droga que más utilizamos para el mantenimiento? La famosa lenalidomida. Pero también podemos utilizar la talidomida, podemos utilizar bortezomib, podemos utilizar el ixazomib, que es el inhibidor del proteasoma, que es como el primo del bortezomib pero oral, y podemos utilizar el anticuerpo monoclonal. Esto en cuanto a la primera línea de tratamiento para aquellos pacientes que van a trasplante. Entonces, primero, inducción con 4 a 6 ciclos, trasplante y mantenimiento. ¿Qué pasa con los pacientes que no son candidatos a trasplante? Bueno, acá estamos un poquito más complicados. Debemos hacer lo que nosotros llamamos una evaluación geriátrica integral. Es como tomarles examen. Un examen relativo. Vemos cómo se mueven, cómo caminan, cómo hacen el dibujo del reloj, cómo contestan algunas preguntas, y de acuerdo a eso tenemos a nuestros pacientes que no son candidatos a trasplante y que en general tienen más de 75 años, tenemos 3 grupos de pacientes. Pacientes aptos, donde es muy importante como objetivo del tratamiento la eficacia y podemos utilizar 3 drogas. Aquellos pacientes que no son frágiles, pero que tampoco son aptos, pero que pueden volverse aptos después del tratamiento. Y entonces aquí sí utilizamos 3 drogas con un ajuste de dosis o 2 drogas, y aquellos pacientes frágiles, que en general son los pacientes que tienen más de 80, 85 años, estos ya por la edad biológica y cronológica los llamamos pacientes frágiles, y con esto utilizamos una combinación de 2 drogas, cuidando realmente la mejor calidad de vida para estos pacientes. No queremos darle una combinación de drogas que disminuya su calidad de vida, ya que es un paciente frágil. Por eso somos muy cuidadosos y somos muy... y es muy importante realmente hacer esta evaluación geriátrica para los pacientes mayores. Y entonces acá tenemos, y les describí lo que es la primera línea de tratamiento para los pacientes no candidatos a trasplante. También hacen una inducción, pero en vez de hacer un trasplante, hacer como los pacientes que van al trasplante, hacer 4 a 6 ciclos y el trasplante, estos pacientes que no son candidatos hacen de 8 a 9 ciclos de inducción. ¿Y qué utilizan? Las mismas drogas que utilizan los pacientes que van al trasplante. Utilizan bortezomib, lenalidomida y dexametasona, pueden utilizar bortezomib, melphalan-prednisona, con o sin daratumumab, pueden utilizar daratumumab con lenalidomida y dexametasona, pueden utilizar bortezomib y dexametasona. Y luego de haber hecho 8 o 9 ciclos de inducción y una reevaluación, también estos pacientes van al mantenimiento. ¿Con qué van al mantenimiento? Con lenalidomida. También podemos utilizar las mismas drogas que utilizan los pacientes que son candidatos a trasplante. ¿Por qué tratamiento continuo? ¿Hasta cuándo? Bueno, esto es lo que dijimos. ¿Hasta cuándo, doctora, necesito hacer el tratamiento? Lo mejor es un tratamiento continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la enfermedad vuelva a aparecer o la toxicidad del tratamiento que le estamos dando disminuye la calidad de vida de estos pacientes, y entonces es el momento de suspender y pensar si el paciente no tiene tratamiento o le vamos a cambiar de línea de tratamiento de acuerdo a la respuesta del tratamiento que el paciente tuvo. Entonces, esto es lo que hacemos en los pacientes sintomáticos de primera línea.
¿Qué hacemos una vez que el paciente lamentablemente le vuelve a aparecer la banda monoclonal o le aparece un dolor y nosotros hacemos un PET o hacemos una tomografía de baja dosis y aparece una nueva lesión? Bueno, hacemos el diagnóstico de recaída. Y acá tenemos, un poco les puse, ¿qué hacemos nosotros para diagnosticar la recaída? Primero evaluamos la respuesta a la primera línea. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Bueno, con un estudio proteico donde vemos la banda monoclonal o las cadenas livianas libres. Hacemos un estudio de orina donde también vemos si el paciente tiene cadenas livianas libres o la famosa proteinuria de Vence-Jones. Y como ya vieron que el mieloma no solo está en la médula ósea, sino que está fuera de la médula ósea, hacemos un PET o una tomografía de baja dosis. ¿Para qué? Para ver el compromiso óseo y para ver si en algún lugar el mieloma se ha acumulado como una lesión tumoral, por ejemplo en el hígado, en el pulmón o en algún otro órgano. No solamente entonces hacemos el estudio del laboratorio, hacemos el estudio de las imágenes, sino que también hacemos el estudio de la médula ósea. Y ahí evaluamos la enfermedad residual mínima, ya sea si esta es positiva o negativa. Y en este momento, en realidad, la enfermedad residual mínima se considera un factor pronóstico. Es importante tratar de alcanzar una enfermedad residual mínima. ¿Y cómo elegimos el tratamiento cuando el paciente recae? Exactamente igual que cuando estamos frente a un paciente de reciente diagnóstico. Con la diferencia que el paciente ya conoce su enfermedad, ya sabe qué es lo que le pasa y el paciente también tiene la potestad de elegir realmente qué es lo que el paciente quiere en el momento de la recaída. Lo importante es evaluar cuál fue la respuesta que tuvo el paciente en la primera línea de tratamiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la segunda línea de tratamiento, si el paciente recayó haciendo tratamiento, quiere decir que es refractario a ese tratamiento que está haciendo, que el tratamiento no le sirve. Entonces, no tenemos que utilizar las mismas drogas que utilizamos en la primera línea. Y además es muy importante tener en cuenta si el paciente ha tenido efectos adversos. También para no utilizar las mismas drogas que utilizamos en la primera línea. Y acá tenemos entonces que esto son las guías que utiliza la Sociedad Argentina de Hematología, que es un poco un resumen de lo que les dije. Fíjense, esta es la primera línea de tratamiento. Utilizamos para los pacientes que van a trasplante la combinación de daratumumab, bortezomib, talidomida, o la combinación de lenalidomida, bortezomib y dexametasona, sin el daratumumab, y luego tenemos lo que llamamos Cybordi con ciclofosfamida o con talidomida. ¿Sí? Fíjense que el bortezomib es como la droga que utilizamos realmente en el momento de la inducción. Y luego tenemos, para pacientes no candidatos a trasplante, aquellos pacientes entonces también pueden utilizar la combinación de daratumumab, bortezomib, melphalan, prednisona o daratumumab, lenalidomida, dexametasona. Pueden utilizar dos drogas, recuerden que los pacientes frágiles utilizan dos drogas o tres drogas con una dosis reducida. Aquellos pacientes que van a trasplante se trasplantan y todos los pacientes hacen mantenimiento. Mantenimiento con lenalidomida. Ahora, cuando el paciente recae, fíjense, vamos a la segunda línea. Y recuerden que era muy importante saber si el paciente era refractario a la lenalidomida o no había utilizado
lenalidomida como mantenimiento y había utilizado bortezomib. Hay muchos pacientes que utilizan bortezomib como mantenimiento. O todavía tenemos algunos pacientes que no han hecho mantenimiento, porque el mantenimiento realmente se utiliza desde hace pocos años, se ha demostrado realmente la utilidad del mantenimiento. Así que todos los pacientes hacen mantenimiento. Quedan algunos pacientes que no han recaído y que no hacen mantenimiento. Entonces, los pacientes que no han hecho lenalidomida o que han hecho un inhibidor del proteasoma, en la segunda línea de tratamiento pueden utilizar lenalidomida. Entonces, como columna vertebral, lenalidomida dexametasona. ¿Con qué? Con un anticuerpo monoclonal, anti-CD38, como el daratumumab, o un inhibidor del proteasoma de segunda generación. El de primera generación es el bortezomib, el de segunda generación es el carfilzomib o el ixazomib. Y hoy, por suerte, tenemos un nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD38, que es el isatuximab, que está aprobado con la combinación de pomalidomida y dexametasona. ¿Y para qué es esto? Para aquellos pacientes que son refractarios a la lenalidomida. Es decir, han recibido lenalidomida y recaen. O tienen eventos adversos y no lo pueden volver a utilizar. Entonces utilizamos un inmunomodulador que le sigue a la lenalidomida, que es la pomalidomida. Entonces, aquí, como para no confundirse, es no utilizar lenalidomida y podemos utilizar el anticuerpo monoclonal daratumumab o isatuximab y podemos utilizar carfilzomib. ¿Con qué? Con pomalidomida o la combinación de daratumumab con carfilzomib y dexametasona. Pero, bueno, en general los pacientes toleran bien estos tratamientos durante mucho tiempo, pero si el paciente recae, bueno, tenemos que sentarnos y ver qué es lo que no utilizó. Si el paciente no utilizó un anticuerpo monoclonal, podemos utilizar daratumumab o isatuximab en combinación con pomalidomida y dexametasona. Podemos utilizar alquilantes o quimioterapia. Y espero que en un futuro bastante cercano, aunque, bueno, no sé qué llamamos un futuro cercano, pero esperemos poder contar con CAR-T o anticuerpos biespecíficos o algunas drogas que son como para pacientes personalizados, como el selinexor y el venetoclax, que hoy por hoy no los tenemos. Sí es importante poder considerar el ingresar en un ensayo clínico. Y hay algunos ensayos clínicos hoy por hoy con anticuerpos biespecíficos. Nosotros en el hospital italiano, el hospital alemán y algunos otros hospitales tenemos anticuerpos, tenemos protocolos con anticuerpos biespecíficos para pacientes que recaen. Estos protocolos tienen criterios muy estrictos de inclusión y de exclusión, o sea que no cualquier paciente puede ingresar. Pero siempre que a un paciente se le ofrezca un protocolo, es conveniente ingresar en un protocolo. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de utilizar una droga que en el país no hay y además porque los controles son muy estrictos. Creo que esta es la última. No, bueno, estos son los tratamientos innovadores que acabo de contarles, el CAR-T, los biespecíficos, tenemos los conjugados, exactamente los mismos anticuerpos de los cuales acabo de contarles. Y para terminar, quiero decirles que recibir y dar el apoyo es realmente un círculo virtuoso en nuestra fundación, y todos ustedes esto lo saben y lo viven a diario. Pero para pacientes nuevos, no duden en acercarse, porque es muy importante que todos juntos estemos para ser más fuertes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dorotea. Brillante, hermosa tu exposición, pero ahora no te librás del mano a mano de preguntas y respuestas. Bueno, así que... quiero ver si puedo sacar esto. Sí, dale. Sácalo vos, a ver. ¿Podés? No, yo no lo... Yo, igual está saliendo, por lo que veo estamos saliendo sin la presentación. Porque, bueno. así que no hay problema. Si querés sacarlo, sacarlo igual. Doro, te hago la primera pregunta, para entender un poquito mejor todo lo nuevo, ¿no? ¿Qué son los bioespecíficos exactamente? Bueno, son biespecíficos, perdón, siempre digo bioespecíficos, biespecíficos, ahí está. Ahí está. Bueno, son anticuerpos realmente que utilizan por un lado el anticuerpo monoclonal y por el otro lado el linfocito. Se juntan y van contra la célula plasmática. Digamos, ¿Qué es? ¿Es una pastilla? ¿Es una infusión? ¿Es una subcutánea? No, ¿Qué es? ¿Cómo es? Me encantó la pregunta. Por eso es totalmente... Son, bueno, hay tratamientos endovenosos y hay tratamientos subcutáneos. Depende realmente del anticuerpo biespecífico que uno utiliza. Hoy por hoy hay un protocolo que nosotros tenemos que es con un anticuerpo subcutáneo. Pero bueno, los eventos adversos se dan tanto para aquellos pacientes que hacen el tratamiento endovenoso como aquellos pacientes que hacen el tratamiento subcutáneo, ¿sí? Ahí va esa pregunta. ¿Tienen algún riesgo? ¿Cuáles pueden ser los efectos adversos de los específicos? A ver, yo no hablaría de riesgo, porque a mí, no, porque Mariana, todos los tratamientos tienen eventos adversos, pero los tratamientos tienen menos riesgo que la enfermedad. Por supuesto. No, pero quiero decir que es muy importante aceptar el tratamiento a pesar de los eventos adversos que estos tratamientos conllevan, ¿sí? Porque todos los tratamientos, el tomar una aspirina porque uno tiene un dolor de cabeza te puede traer una hemorragia digestiva. Así que, ¿sí? Creo que el aceptar un tratamiento que tiene sus eventos adversos, y hoy por hoy estos tratamientos, tanto las CAR-T como los biespecíficos tienen eventos adversos que no vamos a conversar en este momento, pero que en realidad abren un nuevo camino y un nuevo futuro para llegar más rápido a la cura de nuestra enfermedad. Bueno, esas eran varias de las preguntas, ¿no? También respecto de las CAR-T, de los efectos adversos y los riesgos que puedan tener. Pero bueno, respecto de nuestro país, en este momento, CAR-T no hay ensayo clínico, pero sí hay ensayo clínico de biespecíficos, ¿así? Todavía no hay ninguno de los dos, pero creo que en julio se va a abrir un ensayo con CAR-T para pacientes no candidatos a trasplante. ¿Sí? Ajá. Probablemente va a haber 4 centros que se abran, pero bueno, como dije, es con criterios de inclusión y de exclusión muy, muy estrictos, pero empieza ya a abrirse el camino. Empezaron a mirar la Argentina como para ofrecernos protocolos. Excelente, qué bueno eso y que se empiece a mover desde ese lugar porque tenemos acá mucho para recibir. Tenemos mucho para recibir, pero todos tenemos que luchar para que todos tengan el acceso a las drogas que hoy por hoy tenemos y que están autorizadas. Absolutamente. Pasando a otra preguntita. Sabemos que estaban habiendo muchas personas, adultos jóvenes con diagnóstico de mieloma que antes era menos frecuente, ¿no? En estos casos, o sea, jóvenes digo menos de 40, ¿se toma alguna consideración especial a la hora de elegir un tratamiento para estas personas? ¿Cómo se hace la evaluación de las pacientes jóvenes? Igual que la evaluación para el paciente adulto. Hay que ofrecer el mejor tratamiento, la mejor combinación de drogas
para cualquier paciente que tengamos sentado frente a nosotros. La famosa frase, Messi en el primer tiempo. Exactamente. Usted lo ha dicho. No lo dejemos para el tiempo suplementario. Exacto, y esto que no lo dije ahora. No, claro. Después acá Luján pregunta, dice, si estando en mantenimiento sin rastro de enfermedad, ¿por cuánto tiempo es aconsejable seguir tomando lena de mantenimiento? Bueno, eso se está estudiando. Es una excelente pregunta, Luján. Eso se está estudiando. No se sabe hoy todavía si con una enfermedad residual mínima negativa uno suspende el tratamiento. Uno se siente más cómodo suspendiendo el tratamiento realmente si la enfermedad residual mínima es negativa. Pero creo que en un año o quizás 1 año y medio, 2 años, vamos a tener la respuesta de los protocolos para saber realmente cuál es el momento adecuado. Hoy por hoy no se sabe realmente si la enfermedad residual mínima permite suspender el tratamiento. Ella dice que lleva 4. 4 años. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y con enfermedad residual mínima negativa y buena tolerancia? Bueno, habría que sentarse y evaluar. Irene pregunta con su tono Irene, ¿nadie zafa de la recaída? Bueno, ahí tenía un perro verde, ¿no? El que escribió El perro verde, ¿cómo es? El del libro. Sí. No, pero hay personas que no recaen, ¿no? Sí, bueno, es un porcentaje muy, muy bajo, pero hay personas que hacen una primera línea de tratamiento con mantenimientos prolongados y no recaen. O pueden recaer como una banda monoclonal de significado indeterminado sin tener necesidad de tratamiento. Bien. Ángela pregunta, para entrar en los ensayos, ¿tuviste que haber recaído? Depende del ensayo. Hay ensayos para nuevo diagnóstico y hay ensayos para pacientes recaídos. Bien. Oscar pregunta, ¿el daratumumab endovenoso o subcutáneo, en qué se diferencian? En nada. Pero nosotros todavía no tenemos daratumumab subcutáneo, lamentablemente. Porque, bueno, yo participé de un protocolo con daratumumab subcutáneo y es una inyección en el abdomen 3 minutos. Pero lamentablemente aún no lo tenemos. Pero ya va a llegar. Vamos a hacer todo. Marala pregunta, ¿para las nuevas medicaciones hay que estar en recaída sí o sí? Y si no está en recaída no necesita tratamiento. ¿Para qué necesita la nueva medicación? Acá preguntan también, para la nueva... quiero decir una cosa. Cuando el paciente recae, tenemos que valorar muy bien qué tratamiento previo hizo, cuánto le duró la remisión, qué eventos adversos tuvo, qué respuesta tuvo, cómo recae el paciente, si el paciente recae con una enfermedad muy agresiva o recae con una enfermedad con una lenta progresión que uno puede ir acompañando sin necesidad de tratamiento, ¿sí? Pero hoy por hoy las drogas que tenemos son muy útiles para aquellos pacientes que recaen. Esta nueva droga que apareció ahora, el ixazotuzumab. Ixazotuzumab. Es no, para... Isa, como Isa, nuestra querida Isa de la FAM. Ya está, listo, no me lo olvido más. Le mandamos un beso a Isa. ¿Es para qué línea de tratamiento se va a usar o se está usando? Está aprobado por el ALMAT para la primera recaída. A partir de la primera recaída. Y como es una combinación de isatuximab con pomalidomida y dexametasona, el paciente debe haber recibido lenalidomida previamente. Ok. Y en caso que haya recibido daratumumab,
escuché que no podía, que no era o No una o se la puede, otra. es una o la otra. Bien. Bueno, me fijo si tenemos más preguntitas y si no, te vamos a liberar. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos PAMI? Y bueno, deberían tener las mismas posibilidades de tratamiento que todos los pacientes que tengan cualquier tipo de cobertura médica. De eso se trata cuando les decimos que tenemos que estar todos muy juntos peleando y luchando para que todos tengan el mismo acceso a los tratamientos, porque el derecho está, el derecho lo tenemos. Tuve que decirlo, perdón. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Cómo es estar en un protocolo? ¿Demanda más tiempo? ¿Cuál es la dedicación típica? Bueno, no sé si demanda más tiempo, pero en realidad el estar en un protocolo significa tener la posibilidad de acceder a una droga que probablemente en el país no esté, y los controles en realidad están todos programados y son muy estrictos. Probablemente sí uno tenga que dedicarle más tiempo a su enfermedad y a uno mismo. Y para terminar vamos a ir con la última pregunta que nos hace nuestro amigo Cítrico, ya sabemos quién es, ¿no? ¿Te acordás? Pomelo. Sí. ¿Es más complejo un mieloma con el exceso de generación IgG o IgM? Ya que en mi caso el IgM, y según entiendo, es más raro, dice, comenta. Son diferentes. Es cierto, Pomelo, que como hablamos, el mieloma IgM es mucho más bajo el porcentaje, pero no es tan diferente, digamos, automáticamente. Bueno, Dorotea, ¿qué decirte? Es un placer escucharte. Yo me Bueno, quedaría horas haciéndote no preguntas, tanto, no tanto, no tanto. pero bueno, Yo, esperamos haber aclarado dudas y preguntas que nos fueron mandando, que nos mandaron previamente, y por supuesto agradecerte infinitamente con todo nuestro corazón, el mío y el de todos los que te queremos, que siempre nos estés acompañando y apoyando. siempre estaré acompañando y apoyando en cuanto pueda. Y bueno, siempre cuando termino una charla, los invito a participar de la Fundación Argentina de Mieloma, y además agradecerle realmente a Mariana todo el trabajo que hace, y a Isabel también, porque las dos hacen una dupla y llevan adelante, pero solas no pueden. Tienen que hacerlo con ustedes, los pacientes, que tienen que empoderarse y ayudar a la Fundación para seguir adelante. Les mando un cariño a todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Dorotea. Somos los ángeles de Charlie del mieloma, vos, Isa y yo. Te mando un beso enorme y estamos en contacto siempre. Que Adiós. sigan todos muy bien. Adiós.